Buena gente, para ampliar un poquito el capítulo de flexión vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a iniciar con el ejercicio 653 del Hibbeler de la novena edición, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Simplemente es que tenemos un momento aplicado en una viga compuesta por tres tablas de madera, ¿verdad? Las cuales tenemos dos laterales y una superior. Ahora bien, se aplica un momento de 600 Nm y lo que nos piden es la fuerza promedio en esta superficie debido al momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando trabajamos flexión, lo primero que hay que hacer, muchachos, es encontrar el centroide del elemento. ¿Ok? Recomendaciones. ¿Ok? Siempre pongan la referencia lo más abajo posible, ¿verdad? Para poner todos hacia arriba positivos. ¿Ok? Lo pueden poner donde gusten, pero por recomendación inicien desde abajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas sus referencias van a ser positivas. Ahora, lo primero que hay que hacer es sacar el centroide. ¿Okay? ¿Cómo se sacaba el centroide? Simplemente era el sumatorio de las distancias a los centroides de cada área por su área entre la suma de áreas. Este de acá se puede hacer de diferentes maneras. Yo puedo decir, no, tengo tres áreas, o puedo decir, tengo un área completa y le resto un área pequeña, cualquiera de esas. Yo lo voy a hacer así, yo voy a hacer que tengo un área grande y le voy a restar un área pequeña. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer yo. Y el centroide va hacia arriba. ¿Ok? Vamos a averiguar un valor. ¿Qué dimensiones tenemos acá? Simplemente tenemos 150, 175. Tenemos por acá toda esta área de 240. Y esta área de acá, 200. Y esta de acá hasta acá serían 150. ¿Ok? Entonces yo lo voy a hacer de esa manera. Ustedes lo pueden hacer como gusten y les va a dar exactamente el mismo valor. Ahora entonces, con base a eso, tenemos que el centroide de esta figurilla simplemente sería Y es igual al área grande, que sería al centroide, 175 medios, ¿verdad? La distancia del centroide de toda esta área, 175 medios por el área respectiva, que en este caso sería 175 por 240. Menos la distancia del centroide del área pequeña, ¿verdad? Que le voy a quitar, que sería la mitad, 150 medios, por su área respectiva, 150 por 200. Entre la suma de áreas, que en este caso sería 175 por 240, menos, porque es un área que estoy restando y no existe, 150 por 200. ¿Ok? Y eso nos va a dar a nosotros que el centroide se ubica con referencia, aquí a esta referencia, ¿verdad? Con base a esa referencia, nos va a dar que el centroide es de 118,75 milímetros. ¿Ok? Esto por acá. Entonces voy a anotar que aquí el centroide, 118,75 milímetros. ¿Ok? Esa sería la distancia del centroide. Y lo voy a anotar por acá abajo para que lo tengamos. Con respecto a la base del área transversal. Una vez nosotros tenemos el centroide, ¿qué sigue? Recordemos la formulita de esfuerzo debido a un momento flexionante. Ok, si no se acuerdan, por acá la voy a anotar. Acá simplemente. El esfuerzo de un momento flexionante es igual a mc entre i. ¿Por qué ocupábamos nosotros el centroide? Porque en el centroide se ubica la fibra neutra en vigas rectas. ¿Qué ocupamos ahora? La inercia. ¿Una inercia cómo? ¿Cómo debe ser esa inercia? ¿O en qué dirección? Debe ser paralela al momento que estoy aplicando. Vean que este momento viene aquí, ¿ok? Que sería un momento en este sentido. Entonces, la inercia, si yo defino que esto es x, la inercia sería un momento en x, la inercia debería ser en x, ¿ok? ¿Con respecto a qué? Al eje centroidal, ¿ok? Con respecto a la fibra neutra. ¿Cómo saca la inercia? Bueno, igual muchachos, yo puedo sacar la inercia de cada uno de estos segmentos y la sumo por completo, o puedo sacar un área grande y le resto el área pequeña. Yo lo voy a hacer de esa manera porque es más sencillo para mí. Entonces, voy a sacar la inercia de esta área grande con respecto al eje centroidal menos la inercia de esta área pequeña. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, la inercia en X es igual a la inercia en X del área 1 más la inercia en X del área 2. Perdón, acá sería menos porque voy a restar el área pequeña. El área 2 es el área pequeñita. Pero resulta ser que nuestro eje centroidal, ¿verdad? O donde está la fibra neutra, que es justamente acá es donde está la fibra neutra, ¿verdad? En el centroide del área, no coincide con los centroides de cada una de estas áreas. Entonces, ¿qué hay que aplicar? Recordemos el teorema de ejes paralelos. ¿Okay? Eso es de estática. Entonces, la inercia en X es igual a la inercia propia del área, que esa sería la propia del área en su centroide, más el área 1 por la distancia entre los ejes al cuadrado, menos la inercia propia del área 2 en su centroide, más, ¿verdad? Yo estoy restando toda esta inercia, más el área 2 por la distancia entre sus ejes. ¿Ok? ¿Cuál es esa distancia? La distancia que existe entre la fibra neutra, ¿okay? Donde se ubica el centroide de la fibra neutra, con respecto al centroide de cada una de esas áreas. Entonces, acá simplemente la inercia total, ¿cuál es la inercia propia de un área? Para la inercia en X, en este caso, ustedes se van al libro y encuentran la formulilla, que sería 1/12 de la base, ¿okay? Que la base en este caso sería 240 por la altura al cubo, que en este caso del área grande, 175 al cubo, más el área, que sería 240 por 175 por la distancia entre sus ejes. ¿Cuál es esa distancia entre sus ejes? Bueno, sería la mitad, ¿verdad? Donde se ubica el centroide de esa área, que sería 175 medios, menos 118,75, que es donde se encuentra el centroide de la figura. Esto que me da la distancia entre el eje, esta distancia de acá, entre el centroide y del centroide general del área y el centroide general el centroide de esa área 1 en específico. Menos, le falta la otra área, 1/12 por la base, que en este caso sería 200, por la altura al cubo, que en este caso 150, más la distancia del área, perdón, 200 por 150 por la distancia entre sus ejes, que en ese caso sería 150 medios, menos el centroide, 118,75 al cuadrado. Y nos da que la inercia total del área en el eje XX, ¿verdad? El eje X es igual a 34,5 metros a la 34,5 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Recordemos que la inercia está dado en unidades lineales a la 4. ¿Ok? Entonces, ese otro dato lo voy a anotar por acá. 34,5 por 10 a la menos 6 metros a la 4. ¿Ok? Y ya con eso completamos todo para calcular los esfuerzos, ¿verdad? Voy a ver por acá. Recuerden repasar inercias, muchachos, sacar centroides, que son temas de estática, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué nos están pidiendo? La fuerza, ¿verdad? La fuerza es la fuerza promedio en esta regla de acá o en esta tabla. Para ello, recordemos la distribución de esfuerzos, ¿verdad, muchachos? Si yo tengo esta área y la veo de manera lateral, esta es la tabla superior, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una fibra neutra, ¿ok? Y recordemos, ¿cómo sé yo que está en compresión y que está en tensión? Donde entran mis dedos al material es zona de compresión y donde sale en extensión. Entonces, en este caso, vamos a tener un esfuerzo en compresión en la parte superior, ¿verdad? Y un esfuerzo en tensión en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos están pidiendo a nosotros? Que calculemos la fuerza promedio en esta tabla. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Simplemente encontramos el esfuerzo en la parte superior y el esfuerzo en la parte inferior de esta tabla. Hacemos un promedio y recordemos cómo calculamos fuerza. Fuerza es igual a área por esfuerzo promedio. Y listo. Esa es
Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces estamos claros con esto. Vamos a averiguar el esfuerzo en la tapa o en la pura, la superficie superior de la tabla y en la superficie inferior de esa tabla. ¿Okay? Simplemente con esta formulilla, vean que el momento y la inercia son constantes a lo largo del área. La única variable es C, que en este caso recordemos que yo lo podía escribir como Y, que es un valor variable. ¿Dónde es máximo el esfuerzo debido a flexión? En la superficie más lejana de la fibra neutra. ¿Okay? Para ir recapitulando ciertas cositas del curso. Entonces, vamos a calcularlo en la parte superior top, en la parte inferior de la tabla. Entonces el esfuerzo en el top es igual al mismo momento entre la inercia X. ¿Por qué? Por la distancia más lejana con respecto, bueno, la distancia desde la fibra neutra hasta este punto. ¿Cuánto es esa distancia? El centroide era 118 medido respecto a la base. Sería 175 menos 118, ¿ok? Que le voy a poner acá C top. Y esto es igual a 600, recuerden unidades Newton metro por las distancias, que en este caso sería 175 menos 118 por 10 a la menos 3. Recuerden que eso está en milímetros entre la inercia propia del área, que sería 34,5 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Metros a la 4. Y nos da que el esfuerzo top, recordemos que es compresión, ¿verdad? Entonces nos va a dar negativo. Nos da que el esfuerzo en la parte superior de la tabla nos va a dar 0,978 megapascales en compresión. Y en la parte inferior de la tabla sería M, el mismo momento entre la misma inercia. ¿Y qué varía? Simplemente la distancia con respecto a la fibra neutra. En este caso, ocupo averiguar este valor de acá. ¿Cómo encontramos ese valor? Simplemente sería este valor de acá, 150, que hay desde acá hasta acá, menos el centroide. Entonces sería esto igual a 600 por 150 menos 118,75 por 10 a la menos 3 entre la inercia. Todo está en metros, todo está en newton, ¿verdad? Y esto nos da que el esfuerzo en la parte inferior de la tabla es 0,543. ¿Ok? Entonces, estos son los esfuerzos que yo voy a tener. Entonces, en la parte superior, tengo un esfuerzo, ¿verdad? Vamos a anotarlo por este lado. Un esfuerzo en compresión, 0,978 megapascales. Y en la parte inferior, toda esta línea inferior va a encontrarse un esfuerzo de 0,54. 3 megapascales. ¿Okay? Ahora, ya sabiendo los valores de esfuerzo, simplemente calculamos la fuerza. ¿Okay? ¿Con qué esfuerzo? Con un esfuerzo promedio, ¿verdad? Voy a ver esto. Ok, entonces, el valor de la fuerza en la tablita, ¿verdad? Simplemente si yo veo la tabla por acá, va a ser la fuerza promedio es igual a un esfuerzo promedio por un área. Ok, en este caso el esfuerzo promedio simplemente, la fuerza promedio simplemente es esto. El esfuerzo promedio es 0,978, que es en la parte superior, más 0,543, que es en la parte inferior de la tabla, entre 2 por el área. Y el área transversal acá sería simplemente 25 por 240 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Recordemos eso, y esto es por 10 a la 6. Trabajar siempre con todas las unidades. Eso estaba en megapascales, lo puse a pascales, y esto estaba en milímetros, y ahora está en metros. Entonces obtenemos que la fuerza promedio es ese valor, y eso nos da 4,56 kilonewton. En compresión, ¿verdad? Entra en la parte superior. Ahora, cosas importantes para este ejercicio que querían que observáramos. Vean que la variación del esfuerzo es lineal, que con eso planteamos la ecuación de flexión, donde sabemos cuáles son las compresión y cuáles son las tensión. Simplemente vemos el objeto donde los dedos van, con la regla de la mano derecha, sabemos dónde ingresan nuestros dedos, simulando el momento. Donde ingresan nuestros dedos es zona de compresión,
y donde salen nuestros dedos es zona de tensión. Ahora, por otro lado, recordemos que el momento de inercia tiene que ir paralelo al momento que estoy aplicando. Para el procedimiento para flexión, primero calculamos centroides, después inercias y después empezamos a calcular los esfuerzos que nos piden, pero siempre hay propiedades de área. Todo eso es parte del curso de estática. Entonces, para que repasemos esas cosas, muchachos, momentos, ¿verdad?, de inercia, el teorema de ejes paralelos y adicional a eso centroides de área. Estaríamos con este ejercicio, que es un ejercicio introductorio de flexión. Estaríamos, muchachos, les agradezco montones por estar presentes.